¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos y todas a distancia en Foro Jurídico, aquí en su programa mensual de Simplemente Derecho? Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, además estoy contentísima de tener hoy a una gran amiga que no saben cómo vamos a aprender de ella. Agradecemos como siempre a Foro Jurídico que nos da este espacio para poder hacer la difusión de todos los temas del derecho que nos gusta conocer, de los cuales no somos expertos y que decimos, ya me han dado un tip más el día de hoy y ya sé algo más. Y no saben, tenemos hoy una gran experta el día de hoy. Buenas noches, ¿cómo estás, mi querida Grace? Mi querida Ligia, pues contentísima de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues te lo he dicho y lo sabes, pero te reitero toda mi admiración, todo mi cariño. Entonces, platicar esta tarde de jueves en la tarde contigo es un placer para mí. Muchas gracias, mi querida Grace. Déjenme presentarles a doña Graciela Pompa García. Es licenciada en Derecho con vasta experiencia en el ámbito privado, gubernamental y empresarial. Cuenta con estudios en prevención y represión del blanqueo de capitales, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal, esto por la Universidad de Santiago de Compostela en España, así como de alta especialización en la protección supranacional de derechos fundamentales por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente concluyó sus estudios de maestría en políticas anticorrupción en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, muy prestigiado. Es socia en Pueblita Abogados, firma legal especializada en Derecho Fiscal y Prevención de Lavado de Dinero. Es subtesorera del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, el INCAM, en donde además se desempeña como coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero. Es secretaria técnica de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Ha dado conferencias, es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Felicidades, amiga. Y Muchas ha dado gracias. conferencias y clases en diversas universidades de la República Mexicana, incluyendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Panamericana, Campus Ciudad de México y Guadalajara, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y actualmente es titular de la materia Leyes Fiscales en la Universidad Anáhuac Campus Sur. Entre sus publicaciones se encuentran varios artículos en revistas especializadas, y entre ellas es asesor de IDC, asesor jurídico, coautor en diversas obras publicadas por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y Tirán Loblanche. Participó en la publicación que lleva por nombre El reconocimiento y tutela de los derechos humanos de los contribuyentes, del libro de los derechos humanos publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y destaca su coordinación en el libro Prevención del Lavado de Dinero, tópicos administrativos, penales y procedimentales, publicado por la editorial Tirán Blanche y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, obra prologada por el doctor Santiago Nieto Castillo. Como ustedes podrán ver, nuestra querida amiga es experta y aguas, no voy a decir en lavado de dinero, sino en lo que hay que hacer para prevenir el lavado de dinero, si no me va a golpear. Querida Grace, bienvenida nuevamente. Y bueno, siempre empiezo con una preguntita muy corta de un minutito, que es, ¿cómo fue tu día de hoy? Porque hay muchos oyentes que quisieran saber cómo es un día de un profesionista, de una profesionista como tú, que se dedica a esta materia que está entre derecho administrativo, penal y un poquito de todo. ¿Cómo es un día normal de tu vida profesional, amiga? Guau, esta no me la esperaba. No. Siempre es Y una sorpresa esa pregunta. siempre es una sorpresa, ya sé, caray. Pues mira, lamentablemente o afortunadamente nunca tenemos un día normal. Los que nos dedicamos al litigio sabemos que debes de tener mucha tolerancia a la frustración, que debes estar abierta a cambios totales, porque yo ya tenía programado un día, tuve que cancelar una comida que tuve y demás porque nos notificaron para darnos una cita en el SAT a las 11 de la mañana. Cita que te dan a las 11 y sales de ahí a las 3 de la tarde, ya cambia el día, si hay marchas, etcétera. Pero bueno, pues es parte
de lo que nos toca y además en este tipo de materias, como en muchas otras en las que pues la autoridad es la que nos lleva de la mano, pues tú bien sabes, mi querida Ligia, que estamos a su disposición. Son dueños y señores de nuestro tiempo y de de nuestro hígado, de nuestro cerebro, de absolutamente todo. Sí, y bueno, y en la noche, cuando llegas a tu casa, de todos estos días, ¿cuál es en el que sientes más satisfacción? Cuando ganas un caso, cuando uno de tus clientes te dice, vamos bien, cuando la autoridad se porta de alguna manera, ¿cuál es el que te da más satisfacción? Pues digo, sin menospreciar el trabajo y la representación que hacemos nuestros clientes, sinceramente los que más disfruto es cuando termino de dar clases. Cuando termino un día de cátedra, cuando veo la cara de mis alumnos en decir, wow, tenemos otras oportunidades, hay otras opciones. Yo he sido una persona que soy muy agradecida con la vida por todo lo que me ha dado y justamente creo que la vida está hecha de oportunidades. Necesitamos una oportunidad. Y a mí mucha gente me la ha dado, incluyéndote, mi querida Ligia. Tú siempre has sido una abogada que respalda a las mujeres y que las cobija. Tú eres mi mentora en muchos aspectos desde hace ya varios años. Entonces, pues trato de regresar eso un poquito a los jóvenes, ¿no? Y ver estas nuevas generaciones que a veces están tan aburridos, tan cansados, tan hartos de la propia existencia, y que yo les pueda sacar una sonrisa, o como bien decías tú, a lo mejor hoy aprendí algo bueno, esa es mi mayor satisfacción del día a día. Eso es padrísimo. Y déjame entrar a la materia, querida Grace. Una cosa, ¿por qué se oye el lavado de dinero aquí en la televisión, entre nuestros colegas? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que pasó que ya tuviéramos que estudiar y aprender acerca del lavado de dinero? Pues mira, yo creo que este tema ha surgido, no creo, estoy segura que lleva años, décadas, siglos existiendo, pero es cierto también que en los últimos años, pues es un tema de relevancia que, como bien señalas, en las noticias, en los periódicos que ya procesaron a tal persona por temas de lavado, etcétera. El problema es que lo vemos desde una sola óptica. Y esta situación o esta materia o esta forma de estudio, como quieran llamarlo, pues se ha convertido en un híbrido, que ya lo comentabas muy bien, ¿no? Trae aspectos administrativos, no es una materia fiscal per se, es cierto, no lo es. Sin embargo, sí trae implicaciones. ¿Por qué? A ver, déjenme, me pongo en contexto. Porque cuando hablamos de lavado de dinero, es básicamente aquellas acciones o aquellos sistemas o aquellas situaciones que se buscan de introducir dinero que proviene de una actividad ilícita, ya sea al sistema financiero o al sistema comercial. ¿A qué nos referimos por sistema financiero? Pues a los bancos, ¿no? Aperturar una cuenta bancaria, etcétera. Y al sistema comercial, ya sea comprando ciertos inmuebles, ciertos lujos o adquiriendo ciertos servicios. Entonces, para que partamos de qué es lavado de dinero, pues es introducir dinero proveniente de una actividad ilícita en el sistema financiero o comercial. Esto es justamente lo que se debe de prevenir cuando hablamos de la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque el lavado de dinero tiene 3 etapas: la colocación, la estratificación y la integración. La primera etapa de colocación es cuando todas las autoridades, y no nada más mexicanas, internacionales, buscan frenar esa primera etapa, que no entre el dinero ilícito a una cuenta bancaria, que no entre, que no se compre una casa donde inclusive pueden seguir secuestrando gente con dinero ilícito, ¿no? Y tú no me dejarás mentir, mi querida Ligia, cada vez es más difícil aperturar cuentas bancarias de una persona física y deja de una persona moral. Todos los requisitos se Dificilísimo. los ponen, tú lo sabes. Quieren saber todo y nos obligan a decir todo. Bueno, casi el acta de nacimiento de la abuelita, decíamos, ¿no? Y Sí. ahí hay un
punto muy interesante que comentas, el dinero ilícito. Déjame ser inocente. Realmente es dinero ilícito aquel que tienes, por ejemplo, incluso de evadir impuestos. ¿Por qué? Porque es un dinero que le tocaba al fisco y no lo pagaste y te lo quedaste. Es dinero ilícito, voy a ser un poco inocente también en esto, el dinero que le debías a tu casero que te rentó la casa y que te lo quedaste. Es dinero ilícito aquel que no pagaste de intereses a alguien que le tenías que pagar. Es todo ese dinero ilícito el que incluye lavado de dinero. Bueno, hasta el que alguien roba, ¿no? El que mete la mano a la cartera de alguien, pues es también un dinero ilícito. Todos esos recursos se podrían entender entonces como lavado de dinero. Sí, como aquellas actividades que provienen de un acto ilícito, ¿no? Ya si nos vamos a cuestiones más grandes, narcotráfico, menudeo, trata de personas, etcétera, pero inclusive defraudación fiscal, como bien señalas, ese era un dinero que le tocaba al fisco y que no se enteró. Ahora, la línea aquí es bien delgada, ¿no? Por ejemplo, para temas de delitos fiscales versus lavado de dinero, es bien delgada porque en temas de defraudación fiscal o de delitos fiscales, pues hay una cosa que es la evasión, que es donde sí buscas con dolo lacerar a la hacienda pública y no pagar tus impuestos, y está la ilusión, que son aquellas estrategias legales permitidas, quizá no moralmente bien vistas, pero que están permitidas por una laguna legal, por lo que sea, en lo que se pretende es bajar la tasa impositiva. Pero en términos muy generales, sí, mi querida Ligia, aquello que provenga de una actividad ilícita y que pretenda introducirse al sistema financiero o al sistema comercial, porque justamente ya cuando entra una cuenta bancaria, pues ya la autoridad es bien difícil que pueda determinar, híjole, cuál dinero viene del ilícito, cuál es lícito, porque en una cuenta bancaria ya puedo empezar a ganar intereses, ya puedo tener rendimientos, o sea, ya se hace una mezcla. Por eso en este primer momento es cuando tenemos que todos hacer una lucha común, porque temas de lavado de dinero pues afecta a la economía nacional, son situaciones de violencia que se siguen generando. Entonces, podríamos decir, y perdón por la similitud, que cuando el dinero entra al banco o al sistema comercial por comprar una casa o por meterlo al banco, esa es la lavadora, el lugar donde vas a blanquear la ilicitud de ese dinero es el sistema bancario o bien el comprar la casa, etcétera. Y ahí nos has comentado que puede ser hasta los temas más grandes como el narcotráfico, el terrorismo, secuestros, más allá de la evasión de impuestos, que por cierto, para los que están muy confiados de que no, yo cómo me vas a hablar de lavado de dinero, no, nada más que no pagaste bien tus impuestos, entonces ten cuidado. Pero se puede ubicar una persona en uno de estos supuestos de blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, sintiéndose tranquila de decir, no caigo en esos supuestos, o definitivamente todos nos tenemos que preocupar porque la autoridad nos va a perseguir? Yo creo que todos nos tenemos que preocupar, pero con una conciencia tranquila, evidentemente, pero sí de prevención. ¿Por qué? Porque en estos temas no nada más es la materia penal, sino que ya involucramos a varias materias. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está tipificado en el 400 bis del Código Penal Federal y tiene unas ciertas implicaciones. Entonces, por un lado, podrían iniciarme una investigación en materia penal bajo el 400 bis, pero también existe la materia administrativa, que es justamente de las que les quiero platicar ahorita, porque aquí sí es donde yo, mi querida Ligia, les diría, sí preocupémonos, porque resulta que las autoridades advirtieron o extendieron su campo como de aplicación a situaciones que van más allá. Y aquí déjame dar nada más un breve preámbulo. Esto no es un tema que nazca en la conciencia de México, ¿no? No es que México lo haya inventado, que haya dicho vamos a la vanguardia. Es un tema, como ya lo refería, internacional
en el que inclusive en el año 1990 se configura Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un ente intergubernamental, y que lo que buscan es, Gafi se crea y dice Gafi, yo voy a dar un parámetro para que todos los países que se pretendan adherir a mí cumplan con estos estándares, cumplan con las 40 recomendaciones de Gafi, que es justamente las que tú nos decías, ¿no? Es que el banco me pide darle toda mi información. Pues sí, caray, porque una recomendación de Gafi es tener la debida diligencia y conocer a tu cliente, analizar el riesgo de tu cliente, ¿no? Entonces, ya cuando empezamos a ver las recomendaciones de Gafi, vamos entendiendo, claro. Y ahora, si nos vamos a que México se adhirió a Gafi en el año 2000 y que nuestro querido México, yo soy una ferviente defensora y de veras amo mucho a mi país, pero muchas veces los que nos representan pues no tienen la menor idea de lo que estamos hablando, porque no están en este cafecito con nosotros, ¿no? Entonces, cuando Gafi... Que por cierto, salud con tu cafecito, cierto, amiga. Salud, con el cafecito expreso triple a las 7:17. Pero ¿qué pasa? Cuando Gafi nos evalúa, viene a México y nos dice, oye, ¿estás cumpliendo, México? Pues se da cuenta que no estamos cumpliendo y nosotros empezamos a crear instituciones, cambiar nuestra propia legislación y diferentes situaciones pues, al calor del momento, ¿no? Que yo creo que eso pasó, no me consta, pero tampoco lo dudo, porque si no, no me explico cómo el tema del lavado de dinero que deberíamos de tener o de manejarlo desde una óptica penal, ahora se pasó a un aspecto administrativo e inclusive fiscal, porque con la reforma que hubo al 113 del Código Fiscal, te dice que se puede perseguir la defraudación fiscal de forma simultánea con el 400 bis del Código Penal. Dices, ¿qué es lavado de dinero? ¿Qué es lavado de dinero? Oye, ¿y también la corrupción? Es decir, ¿los delitos de corrupción también entran como lavado de dinero? Exactamente, los actos provenientes de la corrupción, ese dinero ilícito que se pretende introducir, es lavado de dinero, por supuesto que sí. Entonces te comparan por dar mordidas o recibir mordidas, perdón por la expresión, pero así es como se maneja, igual que a un terrorista, o alguien que está ayudando al terrorismo, o alguien que secuestra personas, o alguien que se dedica al narcotráfico. Hijo, y es que dijéramos, hay que exageradas, ya les hizo efecto ese café, pero mi querida Ligia, la línea es tan delgada que sí pasa, O sea, porque también el que configura la acción penal es un ministerio público que muchas veces no tiene la experiencia, no porque no sea su culpa, sino porque no tiene una capacitación expresa en delitos del fuero común, con delitos especializados, a pesar de que hay diferentes instituciones o diferentes direcciones, por así decirlo, en las autoridades involucradas, pues no siempre tienen la mayor capacitación y el mayor dinero porque estamos en la austeridad, etcétera, ¿no? Entonces, sí es complicado. Y entonces, aquí ya nos platicaste qué es lo que te puede pasar si te da la enfermedad. ¿Por qué es importante prevenir que no llegues a esa enfermedad? ¿Cuál es la importancia de la prevención que incluso tu materia, o sea, si tú me dices en qué soy experta, yo te diría, tú eres experta en prevención de lavado de dinero. ¿Por qué es tan importante? Justamente es importante porque a partir del año 2013 entra en vigor lo que se le conoce como la ley antilavado, ¿no? Si lo platicamos coloquialmente es la ley antilavado, pero su nombre correcto es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Que no tiene nada más difícil el nombre, sino absolutamente todo, porque está escueta, está mal hecha, tiene muchas deficiencias. Pero, ¿cuál es la importancia de prevenir, mi querida amiga? Que esta ley que surge en el año 2013 nos dice, oye, yo tengo un catálogo de giros que son legítimos, de giros o actividades que yo, autoridad mexicana, considero como vulnerables. Ah, caray, ¿cómo que vulnerable? Pues sí, mira, dice el artículo 17 de la ley antilavado en un catálogo. Ese todo mundo lo tiene que tener en la cabeza, 17 de la ley antilavado. Correcto.
Porque ese artículo 17 nos señala 16 giros que pueden ser vulnerables. Por ejemplo, las apuestas, por ejemplo, la venta de coches, la venta de inmuebles, el arrendamiento, la venta de joyas, el arte, el blindaje de vehículos. O sea, entonces vas diciendo, Wow. pues no está tan grave porque son ciertos sectores. No, sí está más grave porque también están los donativos, porque también están los servicios profesionales independientes en los que muchos abogados, contadores, administradores caen en los supuestos de la fracción 11 del artículo 18. Notarios, desde luego, corredores públicos, agentes aduanales. O sea, de pronto como que decimos, pero te vas metiendo y dices, oh, no, espérame. Oye, y hay nos ven a nosotros muchas amigas y amigos que se dedican a la correduría de inmuebles. Ya sabes que trabajan para algunas empresas más grandes y a vender y comprar inmuebles. ¿Ellos tendrían que tener preocupación? Totalmente, no solo preocupación, ocupación, porque su actividad vulnerable está señalado perfectamente que las personas que intervengan en la venta de algún inmueble, por ejemplo, los brokers, los corredores, como bien lo señalas, son actividad vulnerable. Y no lo decimos nosotros, lo dice la propia autoridad que ha estado mandando cartas de invitación desde el 2019 diciéndote, oye, yo me doy cuenta que tú facturas de esta forma, yo me doy cuenta que facturas honorarios por representación de tus clientes y que estás dado de alta en el SAT como prestadora de servicios independientes. Pues, ¿qué crees que encuadras? Y como no has cumplido, hijo, caray, ahí sí es la bronca, porque la ley antilavado, que es de carácter meramente administrativo y que te dice que si tú encuadras con los supuestos de actividades vulnerables, tendrás que cumplir con un chorro de obligaciones que ahorita te platico, pero que si no cumples con estas obligaciones, mi querida Ligia, te pueden poner multas que son una locura, o sea, porque la gama de multas que también está en la ley antilavado, en el artículo 53 y 54, te dice, pues van desde los 190,000 hasta los 600,000, para otros supuestos 6 millones, etcétera. Pero en la práctica nos hemos enfrentado o nos hemos encontrado con que la autoridad fiscal hace una sumatoria de todo lo que no has cumplido y son multononones, pon tú 30 millones de pesos, que no estoy exagerando, real, que además la ley antilavado nos dice que las multas que me pongan por incumplir adquieren el carácter de crédito fiscal. Entonces ya volví a ser híbrido, porque si yo pretendo impugnar ese crédito fiscal vía juicio contencioso administrativo, que es el juicio de nulidad, tiene que ser ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tengo que garantizar el crédito para poderlo impugnar. Entonces dices, oye, espérame, ¿en qué momento yo que sí hago bien las cosas, yo que sí estoy dado de alta, yo que sí pago mis impuestos, ahora no solo soy tu coadyuvante, Estado, soy tu chismógrafo? Porque ¿qué es lo que hacen las actividades vulnerables? Reportar a la persona que está detrás. Por ejemplo, si yo vendo casas y vendo una casa de manera profesional, ojo también, no me vayan a ahorita ya todos a odiar y decir, no, ya estamos más asustados. No. Hay ciertos supuestos, hay ciertos umbrales que tenemos que rebasar. Y condiciones. ¿Qué es un umbral? ¿Qué es un umbral, amiga? Un umbral es la cantidad que nos dice la ley antilavado. Por ejemplo, te dice, si tú rentas inmuebles, pero rebasas de cierto umbral, tendrás la obligación de identificar a tu cliente. Pero si tú rebasas cierto umbral, tendrás que dar el aviso correspondiente. Que es más alto, supongo, ¿no? Siempre va a ser más alto y el umbral es la cantidad. Si nosotros damos una lectura a la ley antilavado, todos los que ahorita ya lo están haciendo, se van a dar cuenta que sigue reflejado en salarios mínimos. Ya no le hagan caso. Sabemos que a partir del 2017 ya tenemos a la unidad de medida y actualización, ¿no? La UMA. Entonces, lo que hacemos es multiplicar, por ejemplo, en arrendamiento, los 3,210 veces el salario mínimo, de 3,210 por 103.74, que es la UMA, y nos da alrededor de 333,000 pesos. Pero si yo me dedico a rentar inmuebles, por ejemplo, por 400,000 pesos, por 500,000 pesos, soy sujeto de cumplir con ley antilavado. ¿Anuales? Mensuales. Ouch. O sea, que sí es, digamos,
alguien que se dedica a rentar todo un inmueble completo, un edificio de departamentos o uno de oficinas, en automático ya estarías en estas obligaciones. Si pasas de esos umbrales en cada una de las materias de las 16 actividades, tienes que hacer una serie de cosas. Hay una que me llama la atención antes de que pasemos a ese tema de qué es lo que te toca hacer. Hay una que me llama mucho la atención y que poca gente la toma en cuenta y la quiero hacer notar ahora porque viene en época de campañas electorales, que es la utilización de las tarjetas de consumo o de bonos o de las que les llamamos los monederos electrónicos, en pocas palabras, ¿no? Así es. Esa la encontramos en la fracción segunda del 17, que nos dice que todas aquellas tarjetas de servicio, de crédito prepagadas diferentes al sistema financiero serán vulnerables. ¿Y por qué diferentes al sistema financiero? Porque el sistema financiero está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y todas estas instituciones u otras instituciones financieras como casas de bolsa, centros cambiarios, SOFOMES, etcétera, deben de contar con un oficial de cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, aquí no entra. Pero, por ejemplo, los que bien señalas, yo voy al centro comercial, estoy en la fila de la ropa y me llega la señorita a decirme, oiga, no quiere nuestra tarjeta en este momento, es más, paga ya ahorita su compra con esto. Ah, caray, todas esas tarjetas departamentales que tenemos son las que son obligadas a actividades vulnerables si rebasan ciertos montos, que son como 150,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las tarjetas? Pues yo le voy bajando. Ahora, ojo, dijiste algo importante, pero sí quiero precisarlo para que después no digan, es que invitaron a Graciela y nos dijo algo incorrecto. Cada supuesto es diferente. Y si, por ejemplo, si la persona renta departamentos y cada departamento rebasa el monto, sí es objeto, pero no en la totalidad. Porque el reglamento de la ley antilavado, que esto también es súper importante, si nos quedamos nada más con la lectura de la ley, vamos a estar haciendo una interpretación incorrecta, porque también está el reglamento y las reglas de carácter general. Y ahí en el reglamento nos dice, es por acto u operación. Entonces, si yo rento 5 inmuebles de 50,000 pesos, aunque esa totalidad de los inmuebles rebase, yo no soy actividad vulnerable. Pero para esto necesito asesorarme de alguien que sepa, que sea experto, porque si no, vean, ya hasta me está tocando el fisco afuera, ya me vino aquí, cállate, no des esos consejos, porque si no, mi querida amiga, nos ha tocado en la práctica que mucha gente asesora, no, claro que eres, cumple con tus obligaciones. Y, entonces, y ahí hay un tema importante que dices, cumple con las obligaciones, te asustas de cada uno de los departamentos, vas a presentarlo, igual y la autoridad te dice, pues bienvenida sea tu información y luego para salir de ahí, para decirle, ay, ¿qué crees que no me tocaba? Es todo un problema, ¿verdad? Claro, o inclusive estoy cumpliendo, pero estoy cumpliendo mal. Y hay un supuesto en las multas que dice que si cumples de forma extemporánea o incorrecta, también te multan. Entonces, evítate broncas, por favor. Ok, y entonces, perdón, ahora sí te dejo regresar. Tú dices, si tienes estas 16 actividades vulnerables de las que hay que ver sus umbrales de montos, más, menos, y si caes en ello, y si eres un profesionista, si te dedicas a joyas, a apuestas, a venta de coches, venta de casas, cuidado. Y tienes que hacer cierto tipo de cumplimiento que es, pues vas a tener una monserga de carácter administrativo. ¿Qué es lo que tienes que hacer y que no se te tiene que olvidar? Así es, cara. Y es una carga administrativa adicional a todas tus demás obligaciones, porque además estamos sobreregulados en todas las materias, pero bueno, si yo caigo en el supuesto de actividad vulnerable, lo primero que tengo que hacer es darme de alta en una plataforma que se conoce como el portal antilavado del SAT. Y me van a decir, ¿del SAT? Pues no, que no era fiscal. Pues no es fiscal, es una ley administrativa. Sin embargo, quien prestó el portal para todos estos temas, pues fue el SAT. No sé por qué, ¿no?
Entonces, aquí también es cuando empezamos a caer con muchas dudas, porque yo me tengo que dar de alta en el portal antilavado del SAT. Para darme de alta, tengo que tener mi firma electrónica avanzada, vigente, porque con eso me doy de alta. Entonces, supongamos, yo soy una persona moral que rento inmuebles de manera profesional y habitual, ¿no? Esa es mi actividad preponderante. Y mis rentas rebasan los 500,000 pesos por inmueble. Soy actividad vulnerable. Me tengo que dar de alta como persona moral. Al darme de alta, mi querida amiga, es desnudar mi identidad y la de mis socios, ¿no? Porque tengo que entregar toda mi información. Quién soy, cuándo me constituí, dónde está mi domicilio, todo. Una vez que Y yo... los socios y hasta las personas físicas, hasta Sí, arriba, ¿no? vamos por la cadenita, ¿no? Y además tengo que designar a un encargado del cumplimiento, porque aquí todavía no hay esa figura del oficial de cumplimiento como lo tenemos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque no ha pasado la reforma a esa ley. Es algo a lo que ya vamos, inclusive la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir del año 2021, si no mal recuerdo, ya sacó una certificación para actividades vulnerables. Ahorita no es obligatoria, pero quienes ya la tenemos, qué bueno, porque cuando sea obligatoria va a ser más difícil pasarlo, ¿no? Que de por sí es un caos, pero bueno. Entonces, designas a un encargado del cumplimiento de tus actividades vulnerables y a partir de que yo me doy de alta, mi querida amiga, mi obligación es estar reportando mes con mes a mis arrendatarios. Por ejemplo, Ligia González renta una bodega de 500,000 pesos. Pues yo lo que tengo que hacer es decir, Ligia este mes me pagó vía transferencia tal día. Ligia es esta persona que tiene este RFC, que tiene este CURP, que tiene esta actividad económica, que tiene su domicilio en tal, su teléfono, su correo electrónico. Todo eso es lo que yo reporto. Si yo vendo inmuebles, cada venta de un inmueble yo reporto a la persona que me compra el inmueble. Las agencias de coches, cada coche nuevo, bueno, cada coche que rebase los umbrales, a cada persona que se lo venden, tienen que estar reportando esta información. Entonces, por eso digo que es como un chismógrafo, porque mi obligación principal es dar los avisos, y dar los avisos es desnudar a la persona con la que yo estoy teniendo la actividad. Oye, ¿y si no te quiere dar la información? Hijo, eso se vuelve un caos porque la ley antilavado, muy chucha, nos dice, pues si no te dan la información, cancelas la operación y listo. Oye, mano, ¿y de qué como? ¿De qué vivo? ¿Sabes cómo está la economía? ¿Sabes cómo está la situación? O sea, aquí también ha habido muchos casos en los que no quieren. Entonces, nosotros tenemos que cubrir a nuestros clientes porque es, híjole, mano, yo entiendo que vas a perder la venta, pero tienes doble riesgo. Uno, que sí sea lavado, y dos, que por tú incumplir esta parte administrativa, la autoridad te juzgue a ti, te señale a ti, te imponga un crédito fiscal a ti, ¿no? Entonces, por eso es mejor prevenirnos en salud, porque justamente te digo, y esos avisos que tenemos que estar dando de forma mensual, se dan a más tardar el 17 del siguiente mes, que esto, haz de cuenta que es la similitud con las contabilidades, ¿no? En el portal del SAT, con la FIEL, a más tardar el 17. Entonces, bueno, todo esto lo hacemos mes con mes con mes. Además, tengo que conservar un expediente de identificación de mi cliente. Todo lo que yo sé de ti es porque tú me lo proporcionaste, porque yo tuve la obligación de cotejarlo, verificar que esté vigente tu identificación, etcétera, y conservarlo en mi documentación. Ahí lo tengo que tener por un plazo de 5 años. Y además debo de tener un manual de políticas y lineamientos en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué necesito tener todo esto? Porque en cualquier momento puede venir la autoridad a revisarme. ¿Qué autoridad es? Era justamente lo que te iba a decir. ¿Quién? El Servicio de Administración Tributaria. ¿Pero O sea, cómo? no sabes si te va a llegar a tocar por un tema de que debes impuestos o si tienes un problema de lavado de dinero. No sabes por qué lado te va a llegar. Y además, es el SAT, pero aquí el SAT regulado por la ley, se me fue el nombre, por la ley
administrativa, no por la contenciosa administrativa. Entonces, va a llegar el SAT con su oficio y si es visita de verificación de actividades vulnerables, me va a decir, oye, necesito todas tus obligaciones antilavado. ¿Cuáles? ¿De qué me hablas? Yo ni sabía que era antilavado, ¿no? O sea, ¿de qué me hablas? Entonces, ¿qué tengo que proporcionar? Mis avisos, mi alta, mi designación de mi encargado de cumplimiento, mis expedientes, mi manual, todo eso se los tengo que dar. Oye, ¿se vale tener los expedientes, es decir, son físicos en tu escritorio o son electrónicos? ¿Se vale tener electrónicos? Se vale tener electrónicos. Se vale tener electrónicos. Yo lo que le necesito entregar a la autoridad es, aquí está, mi obligación, ¿desde qué año? Recordemos que esta ley entra en vigor desde el 2013. Y si la autoridad me realiza una visita de verificación, puede revisarme del día en el que se fue a meter a mi casa o a mi oficina o a lo que sea, 5 años para atrás. Ok. Entonces, a ver, te doy de 5 años para atrás, bla, 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 ¿no? ¿Y qué pasan con estas visitas de verificación? Nos ha tocado, mi querida amiga, que llegan el SAT, la gente no sabe, no está el representante legal, no está el contador, es Pascua, mucha gente sigue de vacaciones, etcétera. Y entonces, como advertimos que es el SAT, les damos nuestra contabilidad. Y el SAT, pues no te va a decir, no, mijito, no vengo por eso, ¿verdad? O se lo quedan, toman notas, te levantan un acta de que no cumpliste con lo que les tenías que entregar y les entregaste la contabilidad. Y casualmente nos ha tocado que 3 doritos después llega una visita de verificación, ahora sí ya en términos del 42 del Código Fiscal, por una situación en específico. O sea, dices, manos, sí se llevaron información. Pero se supone que cuando salió la ley, yo me acuerdo, se dijo que había una especie de barrera china, lo que como le llaman el Chinese Wall o la muralla china, para que aunque fuera la misma autoridad, es decir, el SAT, no se combinara porque la finalidad de un tema de lavado de dinero es muy diferente teóricamente al de una cuestión de fiscalización. Y me acuerdo muy bien que se dijo, no te preocupes, va a haber una Chinese Wall ahí que va a hacer que no se meta de un lado con el otro ni se pasen información de un lado al otro. Pues en el deber ser, ¿verdad? Porque cuando se abrió la Administración Central Jurídica de Actividades Vulnerables, que es la encargada en el SAT de estos temas, pues de quién vino auditores o de quién le dotaron de gente, pues de otras áreas, ¿no? Y un auditor del SAT pues ya trae ese chip, es parte de su esencia, así como la nuestra es ya estar todo el tiempo con la ansiedad de los clientes y de los asuntos, pues ellos ya traen esto. Y nosotros... Ahora, ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Que es, pues es lo que les instruyen y lo mejor para el ciudadano es cumplir para efecto de que no tengas que ver a la autoridad como tu enemigo, sino como que a alguien que le dices, le voy a invitar un café porque no puedes invitarles nada más. Siéntese en una silla cómoda, no me preocupo porque tengo todo en orden y qué es lo que se le ofrece. Esa es la parte de prevención. Esa es la parte de prevención que va de la mano con un compliance corporativo, con un manual de buenas prácticas, porque al final todo está junto con pegado. Son cosas totalmente diferentes, pero entre más barreras tenga contra la autoridad y pueda demostrarle que tengo un debido control en mi organización, que tengo manuales. ¿Te acuerdas cuando tú y yo estuvimos en todos los temas del Consejo Coordinador Empresarial, del manual de buenas prácticas, etcétera? Sí, claro. ¿Te acuerdas de esta difusión que se pretende? Pues de lo que se trata es de que ya el empresario cambie el chip. No podemos seguir, ¿no? Claro, no puedes tú estar a salta de mata, como decimos, para ver qué es lo que puedo evitar, sino cooperar en un sentido ético con la autoridad para que si no debes nada, nada temes y que si en algo llegaste a incumplir de buena fe, entonces que se entienda que no es porque quieras tú evadir, sino porque es exageradamente grande la regulación y es imposible que estés absolutamente perfecto. Ese punto de entendimiento ético entre la autoridad que confía en nosotros y nosotros en la autoridad para decir, a ver, claro, el papel azul no está, pero lo tiene todo acreditado, no pasa nada, es mejor a tener que estar a la defensiva
y la autoridad con cara de lobo feroz que ahí te voy, ¿no? Totalmente. Y creo que sí, también hay que ser, así como soy crítica y soy muy exagerada con cosas malas, también hay que ser objetivos. Inclusive para efectos de ley antilavado, para efectos de incumplimiento, en la ley tenemos un artículo que es nuestro comodín, ¿no? Que es el artículo 55. ¿Por qué? Porque este nos dice, si tú cumples de forma previa a una verificación de la autoridad, pueden, digo, eso evidentemente al arbitrio de la autoridad, ¿no? Pero pueden no multarte porque lo hiciste de forma espontánea, porque lo hiciste sin el dolo, ¿no? No me estoy esperando. Por eso justamente es la importancia de este tema. No importa cuándo te enteres, no importa si, híjole, es que yo caigo en todos esos supuestos y me acabo de enterar. Eso no importa. Lo importante es que busques la forma de regularizarte previo a que la autoridad vaya, porque si la autoridad va, ahí sí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces tenemos este 55 que podemos invocar desde la verificación con la autoridad o inclusive hay sentencias ya ganadas vía Tribunal Federal de Justicia Administrativa invocando al 55. Entonces, Okay. eso es importante. Ya, discúlpeme, ya se me empezó a bajar la cafeína. Oye, amiga, y una pregunta, ¿por qué se dice que hay empresas que por sí mismas son una actividad vulnerable? Es decir, oye, yo soy una empresa y por el hecho de ser, estar o existir, ya se me considera una actividad vulnerable. Justamente por su giro, porque dijeron, híjole, caray, es que a lo que tú te dedicas es más probable que alguien lave el dinero a través de ti y tú ni lo sepas. Por eso justamente están estos giros como joyas, arte, coches, casas, ¿no? O sea, la autoridad, cuando creó la ley antilavado, seguramente lo copió de muchas leyes antilavados de otros estados, o de otros estados, perdón, de otros países, porque hay una gran similitud, por ejemplo, con España, con los giros, ¿no? Con Estados Okay. Unidos, que eso sí los tienen muy claros. Entonces es casinos, juegos y sorteos, blindaje. O sea, hay muchos que dices, lo puedo entender. La bronca es que metieron a muchos otros, por ejemplo, los profesionales independientes, que también te dicen, oye, si tú actúas en nombre y representación de tu cliente y le tratas valores, activos, acciones o le haces fusiones, lo asesoras corporativamente para vehículos financieros, para fideicomisos, etcétera, tú nos tienes que estar compartiendo la información. ¿Qué es lo que les pasa a los notarios? Los notarios que reportan poderes, compraventas, mutuos o créditos, porque, ojo, una actividad vulnerable también es créditos y mutuos que no Okay. están del sistema financiero. Y aquí, te digo, si le damos una lectura muy escueta, dices, no, pues resulta que cuántas empresas no tienen a la holding, que tienen a las Sí, subsidiarias y y que se van sí. intercambiando lana para efectos fiscales correctos, o sea, para efectos comerciales, o sea, en bien. Pues resulta que los préstamos que tú haces, aunque seas intercompañía, también, Tienen que ser reportados. sí, hay un criterio del 2021 de la UIF que cambió ese sentido y te dice, sí, digo, no tendrás que cumplir con todo, dice la autoridad muy amablemente, ¿no? Es como algo simplificado, pero tienes que cumplir. Oye, Entonces, algo que me llama la atención y que es muy interesante es, quiere decir que los abogados que nos decimos corporativistas y que nos llega un cliente que es una pyme y nos dice, ayúdame a hacer un incremento de capital o una disminución, una escisión, una fusión. Quiere decir que tenemos que estar de chismosos también yendo a reportar a nuestros clientes y tenemos que tener nuestro expediente, nuestro libro blanco y no importa el monto o si hay también umbrales para esos aumentos y disminuciones de capital que nosotros asesoramos. qué bien lo mencionaste porque sí, a veces se nos pasa ese tema, ¿no? Mira, justamente la fracción 11 del 17 nos dice, la prestación de servicios profesionales independientes, nosotros,
sin que medie relación laboral con el cliente. Nosotros, en aquellos casos en los que preparemos o que llevemos a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones, como son compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos, que aquí encuadran los brokers, ¿no? O sea, muchas veces le dan poder al broker para que él se encargue de la cesión, el firme, porque el cliente está en el extranjero. No hay una relación laboral, soy independiente y a mí me pagan por eso. Pues en este caso el broker reporta a la persona que está comprando la casa, ¿no? Dice, quien haga la administración, manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Quien tenga el manejo de sus cuentas bancarias, de ahorros o de valores. Quien se encargue de la elaboración o de la preparación de aportaciones de capital, como bien lo decías, administración de sociedades mercantiles, constitución, escisión, fusión, administración de personas morales, etcétera, 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 somos actividad vulnerable, pero por estos supuestos solamente necesitamos identificar a nuestro cliente, porque en este artículo de forma expresa sí nos dice, tendrás que dar el aviso correspondiente justamente cuando alguno de estos servicios ya estén relacionados con alguna operación financiera. Por ejemplo, que me den a mí el cheque para yo ir a pagar la casa. Pero, y dices, puede haber supuestos muy, muy exagerados, pero supuestos muy también comunes. Por ejemplo, un abogado civilista que le dan un billete de depósito para que lo vaya a depositar a la Junta de Conciliación, al Poder Judicial, a donde sea, perdón, pero si yo soy cuadrada, es alguien independiente que está manejando recursos o activos y que ya hay lana de por medio. Entonces, en estos supuestos sí tendría que estar reportando a quién, al que lo está contratando, a nuestros clientes. Claro, claro. Y ahí un poquito también va, creo yo, en el sentido de la corrupción. ¿Por qué? Porque se ha hablado y no podemos esconder el sol con un dedo que los abogados son el vehículo para llevar y traer dinero en efectivo para operaciones no transparentes de corrupción, desgraciadamente. Oye, fíjate que tenemos muchas preguntas que por favor les pido a nuestros amigos que con toda confianza las sigan haciendo. Siempre damos un espacio para contestarlas al final de la plática. Y por mientras te hago otra pregunta que ya nos las has ido contestando. ¿Y si no cumplo? ¿Cuáles son mis peores escenarios? Digamos nosotros profesionistas o alguien un contador, ¿qué es lo que pasa si no cumplo? Pues lo que pasa, y si yo me quedo nada más con la ley antilavado, es que me determinan una multa, que esa multa adquiere el carácter de crédito fiscal y que nos ha pasado que pueden llegar a ser tan grandes y tan millonarias que hay empresas que han quebrado. Esto es real, ¿no? Ahora, el problema no nada más se queda en el aspecto administrativo. ¿Por qué? Porque todos estos avisos que enviamos vía portal antilavado, más los avisos que envían todos los sujetos obligados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llegan a la panza, por así decirlo, de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, toda la alimentación mensual llega a la UIF. La UIF, con toda esta información que tiene, disemina, analiza toda nuestra información a través de algoritmos, inclusive con nuestro propio RFC, con nuestro MOCLAVE, etcétera, y advierte, por ejemplo, caray, Graciela Pompa compró una casa de 5 millones de pesos y también nos reportaron que compró un coche. A ver, denos información de Graciela Pompa. No, pues tiene sus cuentas bancarias con 50,000 pesos. Ok. Y la UIF tiene la facultad para que, ojo aquí, para que con indicios suficientes, así se señala, si tiene indicios suficientes de que el dinero es ilícito o proviene de alguna actividad ilícita, puede hacer dos cuestiones. Una, que la UIF le diga a los bancos, envíala a la lista de personas bloqueadas. ¿Y qué hace el banco? Me congelan las cuentas bancarias inmediatamente. Y no tienes ni para comer, y ni no para comer. Previo a la investigación, previo siquiera a que yo esté enterada por qué es el motivo, ¿no?
Entonces, ojo, o sea, no nada Wow. más es un incumplimiento administrativo, sino que hay muchas empresas buenas que están metidas en temas de bloqueo o de congelamiento de cuentas bancarias por exageración de los bancos o porque les pagó un cliente que para la autoridad es como no bien visto, etcétera, y ya tengo otra situación ahí. Pero además, la UIF también es la que se encarga o la que tiene la facultad para, si tiene indicios suficientes, presentar la carpeta, presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República por temas Wow. de lavado de dinero. Y ahí ya estoy en una cuestión administrativa y la Fiscalía inicia la judicialización de la carpeta y ahí ya me voy por otros delitos, ¿no? El penal, penal, El penal, penal. que ahí Entonces, sí es penal. sí, entonces no nada más es una cuestión de, ay, pues es la ley antilavado, no cumplo y ya. No, 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 tenemos una serie de responsabilidades porque como es un híbrido, esto lo platicamos desde el punto de vista administrativo, pero de aquí tengo congelamiento de cuentas bancarias, pero además tengo la denuncia penal, o sea, puede ser algo que mata mi reputación, amiga, que mata a Sí. mis clientes, que mata a mi empresa. Y a Entonces, tus trabajadores. Dime, sí. tú, estoy segura que como este es un programa en el que tratamos de sensibilizar, no con historias en el aire, obviamente sin decir nombre, prácticame dos nombres de historias de terror que tú hayas conocido, no necesariamente tuyos, pero que tú sepas sin dar nombres, pero de los que nos da un ejemplo de cosas que pueden suceder. Pues uno es una empresa que él cumplía con todas sus obligaciones, inclusive las fiscales, estaba al día, le pusieron una multa, le pusieron una multa que adquirió el carácter de crédito fiscal por incumplir con la ley antilavado, o sea, por no dar los avisos, por cuestiones administrativas, que fue de 69 millones de pesos. La empresa facturaba 5 millones de pesos al año, estuvo mal asesorada y en la defensa ¡Wow! perdió y la empresa se fue a la quiebra, muerta. Y ¡Qué otro, horror! y otro supuesto, que no nada más, lamentablemente, no nada más es una empresa, sino que son varias, es que tienen congeladas sus cuentas bancarias porque pues la autoridad determinó de que había indicios y ahorita estamos en los trámites que son larguísimos para que te den una audiencia, porque también los asesoraron de forma incorrecta y se fueron por la vía del amparo indirecto, cuando en estos aspectos era mejor solicitar la garantía de audiencia que te da la UIF, etcétera. Entonces tenemos empresas que están a un mes de decir, ya no puedo más, porque además, cuando te mandan a la lista de personas bloqueadas, todos los bancos eres su enemigo, no se van a meter en Claro. broncas y nadie te va a aperturar una cuenta bancaria. Entonces, ojo, y también es bien importante advertir que actividad vulnerable puede ser una persona física o una persona moral. No hablo nada más de empresas. Entonces, tengamos mucho cuidado también nosotros, de acuerdo a nuestras profesiones, giros, perfiles, etcétera. Híjole, y en estos últimos 5 minutitos que nos quedan, dos cosas. La primera es, por favor, y esto siempre lo pido a nuestros invitados, y tú eres una gran invitada, por favor, tips para que durmamos tranquilamente y no nos vayamos con esa preocupación de que, ups, ya no voy a dormir porque tengo a la UIF en la puerta. ¿Qué buenas prácticas debo de implementar para dormir bien? Pues uno, echarse un clavado a la ley antilavado para que advirtamos si somos actividad vulnerable o no. Dos, no nada más a la ley antilavado. Métanse al portal antilavado porque ahí hay criterios que la Unidad de Inteligencia Financiera ha ido perfeccionando o ha ido implementando en los últimos años y de ahí también puedo darme una idea de, híjole, si soy, no soy, etcétera. Tres, no los temas de inversión en la prevención no es dinero mal tirado, ¿eh? Tengan sus manuales, tengan sus políticas, hablen el tema con con las personas de su empresa de forma abierta, capacítense, busquen este tipo de foros en los que estamos aquí charlando y que decimos, ah, claro, ya tengo algo más, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, lavado de dinero.
Un día, mi querida amiga, me dicen mis alumnos, maestra, ¿no tiene miedo de salir a las 9 de la universidad e irse sola a su casa? Y yo, no, ¿por qué voy a tener miedo? Pues es que usted ve lo del lavado. Y yo, no, niño, yo me dedico a la prevención, pero además desde la parte administrativa. O sea, la Claro. gente seguimos sin identificar qué hacemos, a qué me dedico, por qué no. No, no, esta es una obligación administrativa y entre mejor tengamos claridad en nuestras operaciones, documentemos todo. Ojo, si vamos a tener un depósito extraordinario que rompe con nuestro perfil transaccional, háblale a tu banco y dile, oye, estoy esperando un nuevo cliente que me va a depositar tanto. Porque si no, el banco dice operación sospechosa, operación inusual y me bloquean las cuentas, ¿no? Entonces, Wow. transparencia. Cuando uno es bueno, hay transparencia en todo. Y fíjate que ese es un muy buen tema. Muchos abogados estaban acostumbrados de buena fe a recibir dinero de sus clientes para ayudarles, pues que al trámite, etcétera. Y eso ya no puedes combinar tu dinero, el de tu despacho con el de tus clientes. Tienes que hacer que haya un puente para que esos pagos no sean los peritos, todos los gastos ya sean directos, sino se va a entender que tú estás representando financieramente también a tu cliente. Totalmente, porque la finalidad del lavado o de la prevención del lavado de dinero es follow the money, es ir tras del dinero. Entonces, cuando Ok. yo empiezo a recibir lana en mis cuentas o etcétera, pues ahí va a empezar el rastreo, ¿no? Ahí tienes a la autoridad dándole todas las armas para empezar pues a fiscalizarme o a verificarme de más, ¿no? Wow. Bueno, pues mira, te platico. Diego Díaz te manda a felicitar. El notario Arturo Orduña te saluda desde Ayotlán, Jalisco. Hola, Eh, Tienes una pregunta de Diego. ¿Consideras que México ha quedado estancado en temas de antilavado contra las nuevas formas de lavado? Y yo te mencionaría una que es la utilización, por ejemplo, de criptomonedas o incluso, déjame platicarte una que me di cuenta estando en algún lugar de nuestro país, la utilización de las empresas que se dedican a la industria eh, de, ay, de maderas, en que se introduce productos ilegales, es decir, maderas cortadas ilegalmente para revolverlas con las cortadas legalmente y ponerles el sello de que son en maderas autorizadas por la autoridad, por la Semarnat. Y entonces parece una nueva forma de lavado de dinero, la combinación de productos ilícitos con productos lícitos para que se diluyan. Y entonces nos dice Diego que si está México preparado para ese tipo de nuevas estrategias de lavado, sobre todo de las personas que hacen las cosas de buena fe. que sí. Evidentemente todo es perfeccionable, todo es perfectible, nos falta mucho camino por recorrer, como el tema de la difusión y de la cultura, pero también hay que reconocer que sí hemos avanzado en varios aspectos. Por ejemplo, el tema de criptomonedas. O sea, a partir del 2018 se implementó la ley FinTech desde el sector financiero y además las criptomonedas también están, o los activos virtuales, perdón, también están regulados por la ley antilavado. Hay varias guías, hay varias implementaciones, el Banco de México está detrás. Entonces, inclusive hay varias tipologías de la unidad de inteligencia financiera donde nos va dando las pautas para decir, oye, ojo, tenemos detectado que estos son los caminitos, como por ejemplo, ¿no? Las maderas, los sindicatos, etcétera. ¿Falta mucho? Sí, pero al menos en la última evaluación que tuvimos de Gafi, que fue en el año 2018, hay muchas cosas por hacer, entre ellas una de las cosas que más nos dice Gafi es que nos falta conocimiento a abogados, contadores y notarios públicos porque la mayoría somos obligados, pero hemos ido avanzando al menos en los nuevos sectores tecnológicos, ¿no? Una cosa que yo siempre digo y rapidísimo, mi querida amiga, es si esta materia la tuviéramos en las universidades, otra cosa sería, amiga, no Sí, se da en tronco común, se da sí, como cierto. en algunas. O Entonces, diplomados, pero ya es cuando ya terminaste y ya estás metido en el problema.
Exacto, o sea, en administrativo no se ve ley antilavado, en fiscal no se ve ley antilavado. Entonces tenemos jóvenes recién egresados que todos los días escuchan ley, lavado de dinero, la UIF, congelamiento de cuentas, y no tienen la menor idea porque no lo tenemos en nuestros planes de estudios. Ok, ese es un muy buen punto. Nos preguntan que si crees que la corrupción está ligada con los delitos de lavado de dinero. Pues es que muchos aspectos de corrupción se terminan implementando en temas de lavado de dinero, ¿no? Es parte de, digo, la corrupción, tenemos desde la Petty Corruption hasta la BIG, o sea, es un mundo como lo es el lavado de dinero, pero lo que sí tengo claro es que los muchos actos provenientes de corrupción son los que se utilizan para lavar el dinero. Y bueno, de que menos tendríamos que decir que aquellos pagos que nacen de la corrupción, de que menos, una cosa es segura, no pagan impuestos. Y entonces por lo menos tienes evasión de impuestos. Y aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace también Diego, y es que si los casos de lavado de dinero en los deportes, ves que se han utilizado y han salido a la luz, que si deberían de ser también considerados en el artículo 17 como actividad vulnerable. Ya, el dedicarte a temas deportivos. Muy bien, Diego. Pues ya hubo una iniciativa, se presentó una iniciativa por parte de la senadora Minerva Hernández en la que ella proponía que el tema de los deportes fuera considerado como actividad vulnerable. Yo no puedo estar segura si sí o si no, pero lo que sí creo es que faltan muchos otros giros ahí que no están contra otros que sí están. Por ejemplo, las agencias de viajes, ¿no? Sí. O sea, la agencia de viaje, tú pagas 500,000 pesos para irte con tu amiga a Egipto, con tu familia a Egipto, lo pagas en un portal en línea, nunca te cuestionan de dónde salió la lana, etcétera. Híjole, y yo creo que aquí sí también deberían de ser vulnerables. Entonces, pero sí, mi querido Diego, inclusive en otros países, pues que ustedes lo saben, ¿no? Mejor que yo, que no soy tan deportista, han entrado con futbolistas por tema de defraudación y en algunos supuestos sí ha encajado con lavado de dinero. También nos comenta que una actividad que ya debería de eliminarse es la de los cheques de viajero, porque ya nadie sabe qué es un cheque de viajero. De acuerdo. Amalia nos dice, si un notario reporta enajenación de bienes, pero esto no rebasa el umbral, ¿hay alguna consecuencia? No, Amalia. De cualquier forma, los notarios ya tienen esta obligación por el Declaranot. Ellos vía Declaranot van a reportar cualquier enajenación de inmuebles e inclusive hubo una confirmación de criterios a los propios notarios que decía, ok, si tú me das tu Declaranot, yo lo tomo ya como aviso antilavado, porque también es importante reunirnos como gremios y tener este acercamiento con las autoridades para ir confirmando criterios, etcétera. Por ejemplo, la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, ha solicitado muchos criterios para ellos. Oye, ¿cuándo sí, cuándo no? Si me dan paguitos en mensualidades porque mi coche, o sea, ¿cuándo lo reporto, no? Entonces también es importante acercarse con la autoridad como gremios o independientes, porque en cualquier momento, si nosotros tenemos alguna duda, podemos solicitar una confirmación de criterio a la unidad de inteligencia financiera, la cual no tiene costo, y decirle, oye, yo hago esto, sí soy, no soy o cuál es mi alcance. Y que ellos me digan, no eres, bueno, cualquier cosa y ahí está mi amparo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Nos dice Diego un comentario, ¿el congelamiento de cuentas se ha determinado como una vulnerabilidad y violación de tu presunción de inocencia? ¿Es correcto el congelamiento de cuentas si a priori, en pocas palabras, nos estás diciendo, Diego, tienes una molestia en contra de lo que dice la Constitución? Ay, Diego, este es todo otro tema y mi café ya se acabó, así que yo quiero que me inviten a otro café. Pero en términos muy generales, es cierto que no hay garantía de audiencia porque primero te congelan y después te notifican, eso es totalmente cierto, pero la segunda sala de la Corte ya dijo, no es inconstitucional, no viola ninguna garantía, porque todo esto proviene de temas internacionales y nosotros estamos cumpliendo y velando por nuestra seguridad, así que no pasa nada. Entonces,
pero bueno. Sí, entonces vamos a ver realmente si es una interpretación un poco extrema, ¿no? Te felicitan mucho, mi querida amiga, y yo me uno a ello. Y gracias. Amalia te dice que si hay una operación de enajenación de bienes inmuebles y no se reporta en el portal de lavado de dinero, pero se hace mediante Declaranot, ¿no se cae en una responsabilidad? O sea, porque no fue en el lugar oficial, sino fue por Declaranot, ¿te podrían decir que de todos modos incumpliste? Mi querida Amalia, no me atrevo a decirte sí o no, porque estoy siendo grabada y juzgada y no quiero meterme en broncas, porque tendríamos que ver tu localidad, dónde estás, porque yo que he trabajado con notarios, sí aplicábamos este criterio, pero porque muchos de ellos estaban en Ciudad de México o en Veracruz. No sé si tu colegio de notarios se adhirió a ese criterio o es aplicable. Hay que verificarlo para no meterme en broncas. Muchas gracias. Te da las gracias. Que México fue el primer país en crear una ley para las fintech y los criptoactivos, lo cual es un avance. Nos dice Diego, luego René Cano nos dice, muchas felicidades, saludos desde Coatzacoalcos, atentamente Teresita Olivera y René Cano, te mandan a saludar. Tere Olivera dice ellos dos son mis queridos amigos notarios de Veracruz, que además siempre están participando, capacitándose. Esa gente es la que vamos haciendo equipo, ¿no? De qué más, cómo nos ayudamos. Cada que ellos también están en foros, ahí estoy yo, como su fan número 1. Y nosotros somos tus fans, querida Grace, querida amiga, de verdad yo te admiro mucho porque además dominas el tema como pocas personas y además siempre lo explicas de una manera amena y entendible para nosotros los legos. No sabes cómo te lo agradezco y una última despedida de tu parte, ¿qué nos dices? Tengamos consciente la prevención, seamos claros, dejémonos ya de esa idea de no pasa nada, la autoridad no se da cuenta, mano, estamos fiscalizados por todos lados, todo mundo comparte información de nosotros, seamos transparentes, hagamos las cosas de forma cuidada y documentemos, porque luego hicimos algo bueno, pero no tenemos cómo demostrárselo a la autoridad, ¿no? No tengamos miedo de estos temas, puede pasar, no puede pasar, pero si tenemos las armas suficientes, tenemos cómo defendernos y asesórense pues de gente experta. Yo aquí estoy a sus órdenes. Mi querida amiga, no sabes qué rico me supo este café contigo y pues espero que les haya servido o les haya dejado algo en esta noche de jueves. Estoy segurísima que sí, mi querida Grace, porque tenemos conciencia, estamos aprendiendo y si bien tenemos que tener algo de precaución, no tenemos que tener miedo para acercarnos al derecho. Y esa es la finalidad de Simplemente Derecho, el que todos y todas estemos acercándonos al mundo jurídico para estar en concordancia y no darle la vuelta a la ley, sino aprender a vivir con ella. Así que te lo agradezco mucho, eres una adoración, mi querida Grace, sabes mucho y gracias por acompañarnos con esta generosidad esta noche. Gracias a ti por la distinción, por el honor que me haces invitarme y agradezco la presencia de todos los que nos acompañaron. Muy buenas noches a todos. Gracias por todas las preguntas y gracias a Foro Jurídico que nos da este espacio para difusión legal. Gracias y que descansen. Nos vemos la próxima ocasión, el próximo mes, en mayo. Tenemos otra sorpresa. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, amiga.